Seguimos en esta edición de 9 Noticias por la pantalla de Canal 9 Litoral y en este caso hablar de otro de nuestros temas importantes planteados para la jornada de hoy. La provincia de Entre Ríos busca adherir al RIGE, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, y también buscar su propio programa de inversiones en la provincia, con un proyecto de ley que es adherir al RIGI por un lado y también crear el RINI, un sistema de radicación precisamente de inversiones en búsqueda de capitales aquí en la provincia de Entre Ríos con una serie de exenciones impositivas. De ello vamos a hablar entre otros temas, bueno, hoy con dos colegas de la casa que vamos a presentar en este nuevo segmento que inauguramos aquí en este 9 Noticias del Mediodía. Sebastián Martínez, titular jefe del área Noticias aquí en Canal 9 Litoral, y Sebastián Gallego, titular de nuestro sitio digital ahora. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Sonia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer también poder dialogar en esta especie de mesa de noticias que vamos a inaugurar por lo menos los días martes. Vamos a charlar un ratito sobre algunos temas interesantes. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y vamos a hacerlo en principio con este tema ya con un invitado con quien nos vamos a comunicar, y estamos hablando nada más y nada menos que del ex titular de aduanas, ex candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Hablamos de Guillermo Michel, a quien saludamos. Michel, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Buen día Sonia, buen día para los Sebastián que te acompañen ahí en el estudio y para audiencia. Para Sebastián al cuadrado, los tenemos en doble, ¿eh? Sebastián Martínez y Sebastián Gallego, que por supuesto van a estar en esta entrevista. Michel, usted ha sido de alguna manera en las últimas horas una especie de mirada crítica ha planteado en cuanto a la instrumentación de la adhesión al RIGI y la instrumentación de la posibilidad del RINI en la provincia de Entre Ríos. Fundamentalmente, usted ha cuestionado, o por lo menos ha dicho que hay que tener cuidado en cuanto al origen de los capitales. Exactamente. Yo, como cuestión previa, me gustaría plantear que lejos estoy de estar en desacuerdo con una normativa que promueva las inversiones, que promueva la generación de empleo, que promueva el desarrollo económico de la provincia, nada más alejado que eso. Mi cuestión es vinculada a una cuestión estrictamente muy particular, muy específica, que tiene que ver con el control de los capitales. ¿Y por qué digo esto? En la Cámara de Diputados ya tienen media sanción 2 dictámenes, o mejor dicho, 2 proyectos de ley tienen dictamen con media sanción. Una vinculada a la adhesión de la provincia a la ley de blanqueo, la ley 27743, y otra vinculada a la adhesión al RIGI nacional, que es la ley 27742 que sancionó el Congreso Nacional. Mi cuestionamiento es muy concreto, es la normativa, y no lo digo yo, lo planteó el GAFI, lo plantean determinados organismos, nacional vinculado al blanqueo y al control de capitales del RIGI es muy laxa, es poco contundente. Nuestra provincia de Entre Ríos tiene una situación muy particular, no solo territorial, geográfica, está pegado a Santa Fe con toda la problemática vinculada al narco en Santa Fe, linda toda la costa del Uruguay justamente con la República Oriental del Uruguay, con todo lo que tiene que ver la problemática de los pasos fronterizos. Tenemos pasos fronterizos tanto habilitados como no habilitados con Uruguay. Me refiero básicamente al cruce con canoas, con barcazas sobre el río. Tenemos la situación vinculada al puente Zárate-Brazo Largo con el conurbano bonaerense, y también tenemos un amplio contacto con Corrientes, ¿no? Con la frontera que tiene Corrientes, no solo con Uruguay, sino con Brasil. Entonces, tenemos que ser mucho más sofisticados, tenemos que ser mucho más rigurosos con el tema del control, no solo territorial, que yo entiendo que se está haciendo, o que el Ministerio de Seguridad de la provincia está haciendo un trabajo correcto en esa línea, sino algo más vinculado a la inteligencia financiera y a combatir el verdadero origen de esto, que es el origen de los fondos, ¿no? Bueno, entonces, nosotros no podemos aceptar alegremente adherir a estas normas a nivel nacional
y no aplicar ningún control. Ahora, Michel. Aplicar control... Michel, vamos a tratar de dialogar porque creo que es un tema muy interesante, es clave lo que está planteando y Sebastián tiene... Sí, le queríamos consultar si usted ve desconocimiento de la ley en la legislatura, faltó convicción, el proyecto, uno de los proyectos lo mandó el Ejecutivo, otro salió de un legislador libertario. ¿Faltó trabajo en la legislatura entrerriana, algo que por ahí no se ve tanto en las últimas semanas? Bueno, mire, la legislatura entrerriana entiendo que está trabajando. Lo que sí creo que el proyecto que envió el Ejecutivo, claramente el área de economía y le falta conocimiento en la materia en esta línea. Y el proyecto que envió, que armaron legisladores tanto de la Libertad Avanza como los radicales, claramente no cumple con los requisitos mínimos para el control de lavado de activos que nuestra provincia requiere. Le vuelvo a decir, nosotros podemos trabajar en muchos sentidos. Y el planteo que yo hago no es antojadizo o es un planteo político. Nuestro país, a través del artículo 75-22 de la Constitución Nacional, ha adoptado tratados internacionales en control o en materia de lucha contra el narcotráfico, contra el lavado, contra el origen espurio de los capitales. Con lo cual es una obligación para la nación, para las provincias, trabajar en esta línea. Podríamos haber hecho un montón de cosas más. Podríamos plantear un montón de cuestiones que los legisladores peronistas, yo estoy en conversación con ellos, lo van a plantear, vinculado a fomentar acuerdos de intercambio de información con la provincia de Santa Fe, que tiene una base de datos importante vinculado a este tema, con el Ministerio Público Fiscal, con la Justicia Federal. Nosotros, como en la provincia de Entre Ríos, tenemos que estar satisfechos con el funcionamiento de la Justicia Federal de nuestra provincia, porque tenemos jueces federales con competencia en materia penal que trabajan de manera muy seria, muy responsable con todo lo que tiene que ver con la vinculación con el narcotráfico y el lavado de activos. Por lo cual, creo que falta capacidad de trabajo, falta dialogar y sobre todo falta prestarle atención a un tema tan importante como este, ¿no? A propósito de eso, ¿qué le dicen los legisladores entrerrianos? Porque se reúne de manera frecuente. Sí, mire, yo hablé, ayer charlé con Bailo, también hablé con Bordet por esta cuestión cuando un poco le adelanté que íbamos a trabajar esto. Hablé el fin de semana con Enrique Cresto también de esto. Y ellos estaban de acuerdo en trabajar en esto y estamos trabajando en una serie de borradores para proponer modificaciones. Ahora, le vuelvo a decir, la responsabilidad primaria de esta es del gobierno provincial que envió un proyecto de ley sin ningún tipo de requisitos o de alguna manera planteos adicionales al control meramente formal de la adhesión al RINI, ¿no? Si usted mira el artículo 16 del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en la parte del RINI, habla que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero no plantea ninguna cuestión para permitir que se blanquee algún tipo de capital en este marco, en este régimen de beneficios, más allá de la adhesión a nivel nacional, con lo cual eso es insuficiente. Nosotros tenemos que tener una cláusula específica anti-narcos, anti-contrabando, que permita que las inversiones que se hagan en nuestra provincia, inversiones inmobiliarias, inversiones industriales, no contengan capitales de origen espurios de este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Ahora, Michel, ¿usted cree que hay alguna cierta intencionalidad política en el Ejecutivo Provincial en mandar un proyecto como el del RINI, que es muy similar a la Ley de Desarrollo Industrial que aprobó la gestión Bordet, la gestión anterior, y que muchos legisladores apoyaron de sus bancas? El RINI tiene muchas similitudes, 2 o 3 artículos más, pero rescata todo aquello de la ley anterior. Sí, claro, eso lo plantean con una cuestión política. ¿Qué hacen? En un solo proyecto de ley, en vez de haber hecho una ley para adherir al RINI y otra ley por el RINI, lo que hacen es incluyen todo en un solo proyecto. Esa la bancada de diputados lo va a plantear de separar para, de alguna manera, querer jugar políticamente y dejar a los diputados peronistas, si no comprarían el RINI, con la otra cuestión de alguna manera descansada. Yo lo que creo es el tema narco, la cuestión del narcotráfico, sobre todo la provincia nuestra, con un puente tan importante como el de Rosario Victoria, el túnel subfluvial, o sea, con la problemática que está viviendo Santa Fe, el tema narco no da lugar, no puede dar lugar a especulaciones políticas en nuestra provincia. Hay que ser serios, hay que ser responsables, hay que plantear, y si no saben, se tienen que dejar asesorar por expertos, que no lo soy yo, tampoco, yo no soy experto en tema narcotráfico y en lavado de activos, me especializo en otras materias. Lo que digo es,
llamemos a los expertos. La provincia de Entre Ríos, en particular la ciudad de Paraná, cuenta con un experto muy importante que es Juan Félix Martó, ex titular de la UIF, que es especialista en estos temas. El Poder Ejecutivo que se haga asesorar bien, que llame a gente responsable, que entienda el tema y nos ayude a armar la mejor ley posible para que en nuestra provincia no ocurra como en Santa Fe, que se instalan capitales narcos. Michel, justamente vamos a seguir de cerca este tema y vamos a dejar en todo caso para otra oportunidad, porque no tenemos tanto tiempo tampoco, para hablar si la provincia de Entre Ríos está en estos momentos en condiciones de tener todo este tipo de contralor, ¿no? En recursos humanos, en recursos tecnológicos, etcétera. Usted planteaba, por ejemplo, la posibilidad de contar con datos de la provincia de Santa Fe, que pareciera estar más avanzada en ese tema. Pero ha introducido el tema de la cuestión narco. Y hay un tema que vincula a un empresario entrerriano que ya hace varios días está desaparecido, ha sido secuestrado en el barrio porteño del Abasto, que tiene vinculaciones con negocios en el puerto de Concepción del Uruguay, y el tema narco no ha dejado de estar dentro de las informaciones que lo vinculan. ¿Usted tiene alguna opinión, algo para decir en relación a ese tema? Sí, yo le puedo decir claramente lo que... Primero, el puerto era un puerto de funcionamiento provincial, pero le puedo decir en lo que le compete a la aduana. La aduana, la única competencia que tenía era sobre un depósito fiscal que funcionaba ahí, que ya no funciona más, no está habilitado. El accionar de la aduana no solo en mi gestión llevó escáneres a los 3 pasos fronterizos de la provincia, sino que también llevamos un camión escáner al puerto de Concepción del Uruguay para escanear toda la mercadería. Pero además también hay una causa penal en el marco de eso, vinculada a determinadas irregularidades, con lo cual me toca remitir a esa causa porque se está tramitando y no puedo dar mayores datos, pero lo que le quiero decir es que lo que se hizo fue instrumentar, fomentar, potenciar los controles y poner en funcionamiento un escáner que no contaba ese puerto anteriormente, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo este diálogo con 9 Noticias. Nosotros vamos a seguir sobre todo en este punto, hablando aquí con los colegas, pero en principio gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, le agradezco a usted, Sonia, a los Sebastián que la están acompañando en el piso y a toda la audiencia. Perfecto. La palabra entonces de Guillermo Michel, ex titular de la aduana, ex candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos por el Frente de Todos. Bueno, este último tema sigue siendo casi central también en los medios nacionales, ¿no? Sí, hay un empresario desaparecido. Muchos hablan de empresarios entrerrianos. Ahora Seba va a contar un poquito más el origen, quiénes son estas personas involucradas. Uno detenido, otro desaparecido. Una causa que al menos roza los intereses o las actividades relacionadas con el narcotráfico, pero que tiene al puerto de Concepción del Uruguay en un lugar muy central. ¿Por qué? Recordemos una denuncia que hubo hace unos meses, puntualmente en el mes de abril. El 16 de abril reciben las nuevas autoridades del ente portuario Concepción del Uruguay un correo electrónico del empresario José Uriburu, que justamente era el operador de Terminal Puerto Concepción del Uruguay, este depósito fiscal al que hacía referencia recién Michel, que funcionaba en el puerto. El titular de esa empresa, cuando se le cae la concesión con muchos problemas, una empresa que tenía denuncias laborales, problemas en sus balances, deudas con la provincia, con AFIP. Investigaciones por lavado de activos. Sí, investigaciones judiciales, muchísimos problemas. Esta persona, este empresario, Uriburu, sale a hacer una denuncia por pedido de coimas a 2 exfuncionarios provinciales, Carlos Celsi y Leonardo Cabrera. Y también nombra a un juez laboral, un ex juez laboral, que después fue también destituido por jurado de enjuiciamiento, el juez Flores, porque la armaban causas laborales para quitarle la empresa. Una denuncia que primero hizo por un correo electrónico. Las autoridades del puerto, funcionarios provinciales actuales, acercaron esa denuncia a la Fiscalía cuando la tuvieron, 3 días después que recibieron este correo electrónico, ampliaron la información. Después esta persona da una nota a un medio provincial, en una radio de Concepción del Uruguay, y se presenta también en la justicia a hacer una denuncia contra estas personas y nombra a un empresario, Gastón Tallone, como socio o parte interesada en la cuestión. Y hasta dice, está relacionado con empresarios narcos. Esto en el mes de abril. Allí empezó toda esta historia que hoy nos lleva a este presente
con un empresario desaparecido. Es increíble Gastón, de lo que estás sí. contando, discúlpame Seba, increíble porque digamos, el que hace toda esta denuncia es la persona que hoy es el abogado que hoy está detenido. Hoy está detenido, procesado por el juez federal Pablo Ceró en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Josefina Minata. ¿Por qué? Por secuestro agravado por el pago de un rescate, tanto él como Juan Carlos Miró. Este es José Uriburu, que se hizo muy famoso, por cierto, porque es un exjugador de rugby de San Isidro Club y corrió una media maratón durante la pandemia en su departamento y se filmó. En el balcón. En el balcón. Salió en los medios nacionales a Salió en contar los esta medios. Ese es el experiencia. momento, ese es el momento. Entonces tuvo mucha repercusión a nivel nacional, salió en todos los medios, como, bueno, en la época de Yo me quedo en casa, no paro de entrenar y corrió media maratón. Sí. Y que anunciaba que iba a correr 42 kilómetros en el balcón. Me imagino los vecinos del piso de abajo, ¿no? Contentos. Pero más allá del dato de color, José Uriburu hoy está procesado con prisión preventiva porque según la investigación que lleva adelante Josefina Minata, es la persona que secuestra a su socio Gastón Tallone, quien era uno de los socios y titulares de este depósito fiscal que funcionaba en el puerto de Concepción del Uruguay, al que Uriburu denunciaba como un lugar donde se cobraban coimas para sacar la mercadería. Dos consultas. ¿Qué es lo que pesa sobre Uriburu? Digamos, ¿hay cámaras? ¿Qué elementos permiten La comprobar de que él investigación, haya claro, estado en el hay secuestro? escuchas telefónicas, hay cámaras. Ya vamos a ver una foto que es muy elocuente, que es la imagen del momento del secuestro allí en el shopping del Abasto, Sí. en el barrio. Ese es el autogol donde lo secuestran a Talione. Talione en el 8 de julio por la tarde. Sí. ¿Qué pasa? Juan Carlos Miró, compañero de Tallone, es quien lo cita a ese momento y también está detenido y procesado por el juez federal Pablo Ceró porque participa del secuestro. Lo cita con el argumento de tener una reunión porque estaban, bueno, que hacer cosas de las empresas. El que está atrás de ese auto es José Uriburu en su camioneta Audi, que también aparece en los registros. Estarían involucrados como autores intelectuales de este secuestro. Es más, la investigación continuó y Tallone, el empresario que está siendo buscado desde el 8 de julio, y todavía no hay rastros ni se sabe nada de él, fue a una casa de Benavides, propiedad de José Uriburu, su socio y compañero, que según dice en el expediente, conocen en el año 2003 cuando se lo acercan a Tallone y le dicen: va una persona a colaborar con este depósito fiscal que funciona en el puerto de Concepción del Uruguay para manejar negocios en conjunto. La trama de todo esto tendría que ver con un negocio de narcotráfico. Bien. Aparentemente se habrían quedado con un cargamento y empezaron a culparse ambos. Bueno, un sector del narcotráfico que se desconoce le pide a Uriburu que se hagan cargo de devolver ese cargamento. Cerca de 80 kilos de cocaína se menciona en el expediente y una suma estrafalaria. Son Esa era la segunda empresarios, consulta. sí, son empresarios muy conocidos en la zona norte de Gran Buenos Aires. Son entrerrianos por cercanía, porque vinieron al puerto de Concepción del Uruguay Sí. para cuestiones de negocios. Claro, de hecho, ambos relacionados con el sí. comercio exterior, ambos ligados también a algunos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Tienen cierta cercanía con ese espacio político como especialistas en comercio exterior, ¿no? Sobre todo Uriburu, que es el denunciante y el dueño. Sí, de hecho, formó la- parte del directorio de Trenes Argentinos y viajó con una delegación a China cuando Dietrich era ministro de Transporte del gobierno de Macri. Y Tallone, además, formaba parte de una agrupación del Club Atlético Boca Juniors. Todos por Boca, juntos por Boca, también en la gestión de Mauricio Macri. Pero más allá de eso, aparentemente ese cargamento que había desaparecido tenía que aparecer. Y bueno, las culpas van hacia Tallone, por eso el secuestro, para pedir que devuelvan ese cargamento. Y de ahí determina la fiscal Josefina Minata, a través de escucha, imágenes, diálogos, que los autores de este secuestro doblemente agravado son José Uriburu y Juan Carlos Miró, también amigo, y fue quien lo convoca a esa reunión donde es secuestrado. Había muchos teléfonos intervenidos por una causa por lavado de activos que se estaba Bien. llevando adelante en la justicia federal. Hay otra causa en la justicia provincial, que es la que presentan ellos. Esa todavía no tiene grandes avances. Parece algo menor, sobre todo cuando estamos viendo la envergadura de lo que se está hablando en la causa federal. Bien, no vamos a tener una mirada facilista para vincular un tema con el otro, pero son temas complejos, pasan estas cosas en lugares como, bueno, los negocios y todo lo que tiene que ver con el movimiento de un puerto, así que nos quedamos con esa
en todo caso, propuesta que hay, ¿no? De que la provincia de Entre Ríos hile más finito a la hora de adherir a grandes inversiones, por lo menos conociendo el origen de esos capitales que pueden llegar a radicarse en la provincia. 2 personas detenidas en este momento, José Uriburu, quien estaba a cargo de esta terminal, este depósito fiscal en el puerto de Concepción del Uruguay, Juan Carlos Miró, socio de Tallone, la persona desaparecida, el 8 de julio. Hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Sebastián Martínez, Sebastián Gallego, un placer, ¿eh? Igualmente. Gracias. Los esperamos gracias. la semana próxima. Seguimos. Donación.